¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Un video relativamente corto, dado que, bueno, había quedado media parada la consigna de restaurar esta pinza que había aparecido detrás del banco, una de las tantas que compré y comenté. Pero bueno, los pongo de vuelta en autos, dado que pasó un tiempito, había quedado parada la restauración y les aseguro que la dejé en gasoil desde el último video hasta hoy, que la estuve limpiando un poco. Esta se podía decir que es la parte 2 de la tarea de recuperación, de puesta en valor, de devolverle la vida a esta pinza que prácticamente no se movía. Es una pinza York de las antiguas, sin aislantes, que bueno, como conté varias ocasiones, varias de las herramientas que ven acá en algún momento se descolgaron del tablero y bueno, se cayeron detrás del banco y quedaron ahí largo tiempo en contacto con la humedad. En fin, le vamos a dar un poquito más de luz. Noten que, bueno, ya le saqué la mayoría del óxido. La pinza trabaja livianita, trabaja bien. Bueno, hago este video aunque parezca una obviedad, pero no me gusta dejar las cosas a medias. Algunos amigos, medios debutantes en el canal, quizás empezaron por ahí, por ese video, y claro, me piden la parte 2. Bueno, la parte 2 sería esta. Eh, ya la pinza trabaja, la pinza está suave, está libre y le saqué gran parte del óxido, lo mismo que a esta llave Baco UD de 1 pulgada 15-16 que había corrido la misma suerte. Que bueno, el amigo Miguel obviamente, como tantos otros amigos, ¿no? Pero el amigo Miguel no tardó ni 2 minutos desde que subí el videíto, en decir que era un Abaco de la línea antigua, de acero especial sueco, prácticamente debajo de 1 milímetro de óxido leyó hasta esos detalles. La verdad que lo felicito porque siempre tiene un ojo muy acertado para las cuestiones técnicas, cuestiones de herramientas. Bueno, aprovecho y hago el saludo extensivo a todos los amigos, al amigo Cobursa, el amigo Zapito, el amigo Juan Ignacio. Le debo el videito de destornilladores Baco. Estoy juntando los que tengo como para desarrollar la charlita. Bueno, quiero que sepan que sé que hay muchas maneras de desoxidar muy bien, maneras más actuales, ¿no? Bueno, yo me di a la tarea de hacer la desoxidación a la antigua, con una estequita, con un acerito, limpiándola, sacándole, bueno, la mayor cantidad de óxido. Esta quiero que sepan que es la segunda parte de recuperando herramientas. Bueno, ya después las verán con un poco más de determinación, un poco más de calidad, pero de a poquito van volviendo. Esta es una llave que apareció en los baldes de bulones que tengo, que cuando empezamos a hablar de herramientas que vienen con las motos, cuando uno compra una moto 0 kilómetros, bueno, compra una moto y por ahí le viene con las herramientas, esta es una de ellas. Quedó en el balde con los bulones y se oxidó. Me estuve dando a la tarea de desoxidarla y bueno, que vuelva a estar en valor, que vuelva a ser funcional, aunque sea para, bueno, tenerla a modo de recuerdo, dado que estas herramientas no trabajan, pero es lindo que ya que estén bien y no llenas de óxido y abandonadas. Bueno, y este sacabujías, que cualquiera pensaría que es un sacabujías común, de esos que se compraban en la estación de servicio. Bueno, quiero contarles que es de la marca Klein, lo tengo hace muchísimos años. Lo que pasa es que no lo usé poco porque es de una medida un tanto extraña para las bujías que uno por ahí utilizaba, ¿no? Es 22 por 19, o sea, tenemos 22 y tenemos 19. Eh, por ahí en las bujías de 13-16, pero no, son medidas para otro tipo de bujías que, bueno, yo los compré porque me gustaba
tener los sacabujías como corresponde, de las medidas necesarias, y no tener que andar haciéndolos como fueron mis principios, con un tubito y un martillo. Y bueno, nada, compré este, que lo he usado alguna que otra vez con alguna que otra bujía, pero bueno, más en lo que es motos. En lo que es autos, la verdad que no lo usé. Así que bueno, nada, quería ponerlos al corriente de esta mejora que estuve realizando en las herramientas, dado que bueno, como dije, en el canal no me gusta dejar nada por la mitad. De a poco estoy respondiendo todos los comentarios, dado que bueno, hay comentarios en videos muy antiguos, en videos recientemente subidos. Así que bueno, voy respondiendo de a poco todo. Como digo siempre, el saludo a los amigos. Se vienen más charlitas, obviamente. Hay mucho para hablar sobre plomería, sobre gas, sobre mecánica, sobre herramientas de antigua escuela, de herramientas contemporáneas, en fin. Los amigos de la primera hora ya conocen la mecánica del canal. Los amigos que se vienen acercando están familiarizándose, poniéndose al corriente de algunas cosas. Y bueno, como digo siempre, noto que algunos por ahí comentan sarcásticamente, después por ahí en otro video ya comentan con un poco más de respeto, y bueno, por último terminan siendo amigos del canal. Así que bueno, nada, contento con el crecimiento, si bien no es un canal gigante, pero la verdad que los amigos que están, tenemos contacto, hablamos, siempre comentan, prácticamente todos ya tienen mi WhatsApp, hablamos, como digo siempre, por ahí están por comprar una herramienta y me llaman para certificar algunos detalles, dado que bueno, conozco mucho sobre Raselli, Nafor, Ensic, y por ahí les sirve alguna información que uno tiene para saber que verdaderamente están comprando una herramienta de la época, llamémosle dorada, ¿no?, de dichas unidades. Les pido disculpas por las manos, pero bueno, los amigos que siguen el canal habrán visto que estuve terminando la instalación de agua, agua caliente y fría, desde un termo hasta un baño en forma exterior. También hay mucho para hablar de eso, dado que están consultando, porque algunos plomeros le han dicho a amigos, el caso de Cobursa, que no se puede hacer en forma exterior. Sí, se puede hacer en forma exterior, se puede alimentar las distintas griferías, los distintos sanitarios. Yo, por ejemplo, en ese caso, como en tantos otros, que está el contenido de muchas de las instalaciones en el canal, rompí los pasos, los cruces de pared, y rompí para entrar a la grifería de ducha, al cuadro de ducha, y para entrar al depósito. Después, obviamente, no es necesario, el bidet se conecta por atrás, el lavatorio también. Bueno, eso es porque a veces la gente no cuenta con la plata para los materiales, la mano de obra. Y bueno, también he desarrollado instalaciones completamente amuradas, embutidas. Hay para hablar bastante sobre gas, muchas dudas, mucho tema. Así que los invito a una nueva charlita. Como digo siempre, un rato antes, un rato después de la cena, nos reunimos acá en el taller y charlamos. Bueno, los dejo con esta imagen, la pinza York, ya trabajando, ya libre, ya cómoda, está empezando a tomar valor. Vamos a hacer una limpieza un poco más. Esta es una llave de las que venían con las motos, que también la encontré prácticamente por accidente dentro del balde de bulones, y me di a la tarea de hacerle la limpieza. Lo mismo que esta llave Baco UD, que se cayó detrás del banco una vez, y como hay 2 o 3 más, no les quiero mentir ni pecar de soberbio, bueno, se cayó y no la pude volver a encontrar hasta el otro día. Y el sacabujías de la línea Klein, que también está volviendo a la vida. Esto después calculo que los pintaré color
cromado. Voy a tratar de conseguir aislantes. La verdad me encantaría conseguir aislantes para pinzas como era antes. Ya lo he comentado en otro video. El amigo Maxi también lo comentó. Comprábamos los aislantes de la línea Isolit. Y bueno, venían en color ámbar, azul, rojo. Era muy lindo. La verdad que me gustaría volver a conseguir de esos aislantes. Les mando un saludo. Les vuelvo a pedir disculpas por las manos. Pero bueno, ¿qué va a ser? Cosas del trabajo. Les mando un saludo y nos vemos.